¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Otro Lado. Así es, El Otro Lado con Pedro Alejandro González, un servidor, su psicólogo de confianza, en esta noche muy especial, claro, esta noche de domingo, esta noche nuevamente de podcast en vivo, de video podcast, Facebook Live, como ustedes le digan, un acercamiento más visual, ¿no? Aparte de la cuestión de rutina de podcast que ya tenemos con este programa 18 ya podcast al aire del otro lado. Estamos muy contentos, damas y caballeros, y sobre todo también porque es un programa muy especial, el tema también es muy especial, pero antes de entrar en detalles, quiero mandar saludos a los que ya se están conectando. Estamos por Facebook Live, estamos vía Twitch, y pues pueden mandar sus dudas, sus comentarios aquí al otro lado, a empezarnos a escribir, porque va a ser un gran programa como todos los que hemos tenido, con grandes invitados, les voy adelantando. Sobre todo, quiero saludar a mis queridos amigos de Sociedad Fantasmagoría, del Festival de Cine de Horror y Fantástico de Colombia, el Festival Fantasmagoría, quienes son los que producen y llevan a cabo toda la magia detrás de la cuestión tecnológica, y gracias a ellos podemos estar con ustedes, con El Otro Lado, damas y caballeros, en este dominguito donde tenemos un tema muy especial. Es sobre todo, pues, es reciente esta celebración que tuvimos de Día de Muertos, y bueno, este espacio se distingue por unir datos duros, teoría dura, con esos géneros que nos apasionan, que es la ficción, el horror, lo maravilloso, la ciencia ficción, etcétera, todos estos géneros en cine, literatura y cómic que tanto nos apasionan, damas y caballeros. Pues el día de hoy tenemos justamente el programa El Proceso de Muerte y Duelo en la ficción de horror, damas y caballeros. Vamos a hablar no tanto de fantasmas, por ahí ya tuvimos 2 podcasts acerca de cómo funciona este personaje del fantasma en lo cultural, en lo psicológico y posteriormente en lo literario. Y ahora vamos a hablar del proceso, el hecho de muerte y lo que hay a su alrededor, y cómo este entendimiento que hemos tenido a lo largo de siglos sobre este fenómeno físico, químico, pero también social y cultural, ha ido modificando el cómo hacemos historias de horror, porque, seamos sinceros, la muerte, el fenómeno que acabo de describir, es el motor de muchas historias de horror en literatura y cine que nos encantan, o incluso nos conmueven o nos da miedo este tipo de historias. Bueno, damas y caballeros, entonces los invito a que empiecen a preparar sus preguntas, sus comentarios, y en lo que lo hacen, pues mandar un saludote a todas esas personas que nos han apoyado en este proyecto naciente, en este proyecto de El Otro Lado. Y bueno, pues vámonos en materia, porque tenemos claro que una de las disciplinas que ha tenido más contacto con la muerte desde la concepción física, química, también, inclusive eso nos lo va a aclarar nuestro invitado filosóficamente también. Tenemos un gran invitado, déjenme empezar porque tiene un currículum bastante amplio. Es nuestro querido amigo Orlando Eduardo Hassen Carrión. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tabasco, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sotavento, licenciado en Psicología por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, cuenta también con una maestría en Educación por la Universidad Maya de Chiapas, tiene una especialidad en Psicoterapia del Niño y del Adolescente por la Universidad del Pacífico, también es maestrante en Neuropsicología por la Universidad Mesoamericana de Puebla, y es especialista en rehabilitación adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco. Fue catedrático por 19 años en la Facultad de Medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
en las asignaturas de neuroanatomía y fisiopatología. Y lo más importante, y por lo que lo invitamos a este espacio, es que es un gran fanático de Star Wars y de Star Trek. Si no, no lo hubiéramos invitado, damas y caballeros, porque tiene que haber un lado freak en esta parte, pero bueno, un gran invitado con un gran currículum. Y bueno, Orlando, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el otro lado. Hola Pedro, no, hombre, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto compartir siempre estos temas con todas las personas que se puedan, ¿no? Y como bien dices, nuestro lado friki es el que predomina, pero el que nos lleva también a ser curiosos y a conocer cada día más y más y más cosas. Gracias, Orlando. Es un gusto que hayas aceptado esta invitación, porque yo estoy muy seguro de que tú eres el indicado para guiarnos en estos temas, sobre todo de la relación, de cómo se fue dando ese entendimiento de lo que es la muerte, porque cuando el humano se topa, ¿no?, con este fenómeno, pues no lo entiende en un principio y empieza a hacer historias, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la ficción un poco a jugar el papel. Pero déjenme irles introduciendo y después vamos a ir con las preguntas al experto, ¿no? Quiero citar mucho, por ejemplo, a David Roas. David Roas es un gran especialista en temas de literatura fantástica o de la ficción en general. Roas nos dice en su libro Tras los límites de lo fantástico que no hay una separación entre ficción y realidad, ¿no? Es una amalgama donde ambas entidades, por así decirlo, se van influenciando. Entonces, los cambios que vemos en la literatura y cine de ficción son cambios que proceden de la realidad material. Los avances tecnológicos, los eventos históricos, las situaciones ideológicas van cambiando nuestra concepción de la realidad y por ende van cambiando nuestra concepción de lo que consideramos no real o fantástico. Y en este caso, muchas historias de horror parten de un fenómeno que ha marcado y marcará a la humanidad, que es la muerte, ¿no? La muerte como fenómeno físico y químico, pero también la muerte como fenómeno cultural. Y los cambios, es bien chistoso eso, porque cada que tenemos un avance sobre la muerte, sobre todo que ahorita vamos a hablar con un especialista, que es Orlando, en cuanto a cómo se han dado estos avances, no han parado las historias, por curioso que parezca, el enterarnos que la muerte no es un fenómeno sobrenatural, sino tiene mucha naturalidad, no ha frenado el que sigamos haciendo historias de horror sobre la muerte, ¿no? Al contrario, cada que hay un descubrimiento, sobre ese descubrimiento o sobre esa cuestión, vamos a ver, se hace una nueva concepción de la muerte y por lo tanto una nueva historia de horror, ¿no? Y bueno, ya pasamos estas fechas de Día de Muertos, donde es una tradición rendirle culto a la muerte, y también es un tema que me llama mucho la atención por varias películas de horror que a mí me gustan, ¿no? Entonces vamos a entrarle duro y de lleno. Recuerden, ahí están los comentarios, también nos estamos viendo desde Twitch, damas y caballeros, y este programa se queda grabado y entra a Spotify para que se queden al final porque hay canción de regalo. Así como lo oyen, damas y caballeros. Incluso se habla, por ejemplo, que los primeros seres emparentados a nuestra especie, que somos la especie sapiens, que fueron los neandertales, ya tenían culto hacia la muerte, algo que se llamaba como necrofobia, que era una reverencia o un miedo que frenaba actos como el canibalismo, como la profanación de ciertos sepulcros, porque había una cierta reverencia o cierta consideración sagrada a los muertos, ¿no? En esa parte. Entonces, eso también nos categoriza como cultura cierta cuestión de considerar la muerte algo más complejo de lo físico, ¿no? Decía por ahí también algunos especialistas que somos el único animal que tiene un diálogo con con el miedo y con la muerte. O sea, intentamos dialogar, intentamos adentrarnos a qué es eso, ¿no? Esa cuestión de la muerte. Entonces, en este programa, pues no vamos a hablar tanto de fantasmas, sino de cómo la literatura y cine de horror ven en sí al mismo proceso de muerte y lo que hay alrededor. Esta disciplina compleja que es la medicina. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el concepto que tienen los médicos, la definición que tienen los médicos de muerte? Y fueron los primeros procesos históricos donde se acercó la medicina a definir la muerte, por así decirlo,
¿no? ¿Cómo ves tú? Híjole, el tema es complejo. Me gusta mucho el término que usan ahora los chavos, sobre todo en redes sociales, para ocultar la palabra que luego hace que los baneen. Es que ya lo desvivieron. Ahora dicen, es que ya lo desvivieron, ya no pueden poner muerte porque los bloquean, ¿no? La muerte, en términos médicos, biologistas, completamente desde esa óptica, es la pérdida de la actividad cerebral. O sea, para definirlo rápido y pronto, es la pérdida de la actividad cerebral que hace que ya deje de haber funciones controladas, obviamente, por el cerebro, no solo las complejas o manejadas por las zonas de la corteza, sino incluidas también, obviamente, las zonas primitivas, como son, por ejemplo, el tallo encefálico, que son las que llevan los controles de la respiración, del ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, al haber la pérdida de estas funciones complejas a nivel del sistema nervioso, pues obviamente ya la persona carece de toda posibilidad de seguir teniendo las demás funciones corporales. Entonces, esto podría definirse de una forma rápida como la muerte, ¿no? Insisto, desde la muy a veces cínica óptica médica biologista. Ahora bien, hablabas tú muy interesante sobre lo de cuándo, desde hace cuánto se conocía ya la cuestión de la muerte. Desde la óptica médica, sí, por ejemplo, sabemos que el Neandertal, que lo mencionabas, tenía ya conocimientos precisamente sobre la muerte, incluso antes de la muerte ya tenía un respeto hacia sus ancianos, tenía ya un cierto cuidado hacia los adultos mayores en un proceso de preparación hacia la muerte. Ellos ya identificaban cierta edad, que para ese entonces había pocas personas que llegaban a eso, obviamente por todo lo que vivían en esos momentos, donde era fácil morir por alguna enfermedad o al ataque de algún animal salvaje de la época, etcétera. Obviamente se desconoce las esperanzas de vida así a precisión de lo que podían tener esos primos de nosotros, de los Homo sapiens, y sin embargo se han encontrado ciertos cuerpos que se ha llegado a estimar que llegaban a una edad muy avanzada, de 60 años, 65 años aproximadamente. Esto, insisto, por estudios que se han hecho en los restos que se encuentran, ¿no? Nosotros que, bueno, hoy dentro de algunos estudios antropológicos sabemos que llegamos a provocarles la muerte a los neandertals. Hoy tenemos ahí algunos datos interesantes sobre que el primer genocidio que cometimos como especie fue contra nuestros primos porque eran más fuertes, nada más que nosotros éramos más inteligentes. Entonces, el Homo sapiens, dentro de sus primeros estudiosos, que fueron aquellos naturalistas empíricos, la medicina surge de los primeros estudios de la naturaleza y el ver cómo precisamente se estaban dando estos procesos naturales. Estamos hablando de hace aproximadamente 15,000 a 20,000 años aproximadamente, donde se encargaban de recoger precisamente a los cadáveres algunos grupos específicos dentro de lo que se ha estudiado en algunas de las primeras protocivilizaciones, como las sumerias, por ejemplo, aun cuando se tienen pocos datos de esto, y estamos hablando de estas aproximadamente 10,000 años antes de Cristo, de nuestra era, pues obviamente estamos viendo cómo ellos se empezaban a desarrollar a partir de algunas otras civilizaciones un poquito más antes. Estamos hablando, insisto, igual de otros 5,000 años previos, y se ha encontrado que ya tenían este concepto de la muerte, ¿no? O sea, que por ejemplo los cadáveres una persona que moría en la calle porque se infartó, no debía de ser dejada ahí, sino llevada y tener un cierto nivel de respeto. No se tenían conocimientos de salud pública donde pensaras que lo hacías porque, lo voy a recoger para evitar que obviamente la descomposición del cuerpo cause que haya brotes de esto. Esto no se supo sino hasta nuestra era, ¿no? Y por ahí del año entre 800 y 1200 aproximadamente.
Pero en esa época era simplemente por el temor que se tenía y el respeto que empezaba a conocerse sobre el cuerpo ya es, sin vida, y que se buscaba precisamente que tuviera un tránsito mejor hacia la siguiente vida, ¿no? Obviamente esto lo podemos observar mucho mejor y más a detalle en civilizaciones más avanzadas como la egipcia. Ahí estamos hablando de 3.000 años, 3.500, 3.000 años, 2.500 años antes de nuestra era, donde, bueno, había todo un culto a la muerte, donde había todo un proceso precisamente del respeto hacia el vaso que era el cuerpo, para que tuviera un tránsito adecuado, ya teniendo un conocimiento un poquito más amplio de lo que era, no un conocimiento, ya teniendo una perspectiva un poquito más amplia de lo que sucedía y que había una separación de algo que ellos desconocían exactamente cómo funcionaba, pero que tenía que transitar hacia ese proceso que era la muerte. En Egipto en particular había un avance muy importante porque incluso la medicina estaba muy especializada. En Egipto ya existían las especialidades, estaban los especialistas ginecobstetras, estaban los especialistas cirujanos, o sea, ya había especialidades médicas que incluso en Occidente vinieron a establecerse literalmente miles de años después. En Egipto sí existían especialistas de los ojos, había médicos que empezaban a hacer algunos procedimientos iniciales precisamente, ¿no? Entonces los embalsamadores, por ejemplo, eran una parte de esta cultura médica dentro de los egipcios, y tenías que estudiar para embalsamar y tener un conocimiento de la anatomía humana para poder realizar todos esos procesos donde ibas tú a tomar los órganos, extraerlos de una forma totalmente respetuosa. Voy a utilizar un término que para ese entonces no se conocía, de una forma ética, pero que para ellos su forma ética tenía las reglas de cómo llevar la extracción en un orden en particular, con qué empezabas, con qué terminabas, y si te equivocabas o lo hacías mal, te condenabas a ti a muerte por hacerlo mal, pero además condenabas a la persona que estaba en la transición también a no trascender de forma adecuada, por lo cual tenías que tener todo ese conocimiento científico para la época, pero también técnico, vamos a llamarlo, yo creo que sería el término más adecuado, ese conocimiento técnico, pero también esa ética de lo voy a hacer. Incluso leí hace varios años sobre un papiro que se encontró donde condenaron a muerte a un embalsamador por haber realizado, al parecer a propósito, un trabajo como venganza en contra de un enemigo, y que había sido, él decía o alegaba que había sido por instrucciones de un superior, y bueno, al final de cuentas fue condenado a muerte, ¿no? Entonces, imagínate desde cuándo se conoce. Y la realidad es de que lo que nosotros conocemos como medicina, y la medicina en Occidente, que nace con Hipócrates y evoluciona después con Galeno y con otros, ya estamos hablando en épocas relativamente más recientes, 450, 400 antes de Cristo, empiezan a conocerse un poquito más de lo que sucedía gracias a los trabajos también ya filosóficos que hicieron otros pensadores antes que el propio Hipócrates, que además de médico era también un pensador muy importante, y los cuestionamientos de quiénes somos, por qué somos lo que somos, cómo pensamos, cómo trascendemos, qué va a pasar más allá. Todos ellos, obviamente, sin caer en el deísmo que existía en la época, ¿no? O sea, a ellos les valía realmente, aun cuando el juramento hipocrático menciona por ahí un par de dioses, es muy similar a lo que sucede ahora con algunos pensadores que, bueno, utilizan precisamente el deísmo como parte precisamente de ciertos requisitos que la sociedad en la que ellos están insertos lo piden, más allá de los que creamos o no creamos, ¿no? Pero desde esa época se manejaba, e incluso ellos empezaron a ver esa parte científica de la muerte, o sea, ya no decir, ok, va a trascender
al Hades, va a ir al Hades o qué va a pasar. No, ellos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ellos, aquellos observadores, aquellos padres de ese método científico, donde decían, bueno, se abrió la cabeza y veo esta masa rosa que está sucediendo, ¿qué pasa con ella? ¿No? Entonces, tuvieron que pasar obviamente miles de años para que tuviéramos el conocimiento de que, y ahí vamos a entrar en esa polémica que hemos tenido a veces tú y yo, de que el cerebro Claro. es el origen. No lo es todo, pero es el origen. Entonces pasaron miles de años para que supiéramos lo que es el cerebro, lo que hace el cerebro, y que bueno, esa alma que incluso como psicólogos se nos enseña, ¿no? Y la psique, dónde reside o dónde, que es otra gran pregunta, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero que al final tiene que ver con la muerte, porque si queremos nosotros entender que la muerte está dentro de la mística de nuestra especie, que hay un proceso de trascendencia y que no es el final, que pues hay que aceptarlo, hay miles de millones de personas que lo creen. Entonces, yo siempre he dicho que no podemos demeritar algo que creen miles de millones de personas. Tenemos que estudiarlo, tenemos que tratar de comprender el por qué. Incluso el propio deísmo, que puede verse en muchas ocasiones como algo inconexo con la ciencia o con el conocimiento veraz de las cosas, puede llegar a tener precisamente un origen dentro de esto que nosotros estudiamos, ¿no? Y fíjate, mencionabas lo de la muerte y todo esto de la ficción, el terror. La muerte es muy aburrida. Los que hemos estado en contacto con... Es muy aburrida, ¿eh? Ver morir a las personas, no tienes idea lo aburrido que es. O sea, no tiene nada de especial. Nada. El tránsito hacia el proceso es lo que cambia. Si tú ves una película de terror, lo que te muestran siempre es el proceso. O sea, la más gore, la película, y mira que no es un género que a mí me atraiga, ni siquiera el de terror así más suave, soy más del suspenso, pero te pasan el proceso. Pero la muerte donde haces esto es súper aburrido. O sea, el proceso donde biológicamente, por lo que ha sucedido, porque a lo mejor te decapitaron y dejó de llegar sangre, y ese proceso que tarda unos segundos, incluso hasta minutos, en los cuales tu cerebro, después de estar decapitado, todavía puede escuchar y tener algunas percepciones visuales, porque está tardando en terminar precisamente de salir la sangre, entre el proceso de anoxia, donde ya no hay oxígeno y se pierden esas funciones, tarda. Eso es aburrido. Habrá precisamente conexiones entre áreas, principalmente el tálamo que hace su chamba de empezar a traer mucha información del hipocampo, de la amígdala, que empieza a tener recuerdos, y eso que todos los que han transitado por procesos de muerte y que han podido superarlos, dicen, es que vi esto, tuve recuerdos de esto, y hoy sabemos que es precisamente por una gran actividad que se da en la amígdala y en el hipocampo, gracias a procesos a nivel talámico. El tálamo es como, para términos informáticos, que a lo mejor pueden estar más como un switch de informática. Ya ven que los switches de computadoras lo que hacen es como que te mandan líneas y distribuyen, sería la palabra. El tálamo en el cerebro funge como eso, como una zona de distribuir información entre las funciones corticales y subcorticales y las más primitivas que subyacen a nivel precisamente de la zona del tallo cerebral. Entonces, y que vienen de las vías del sistema nervioso periférico. Bueno, ya esas otras cuestiones, pero bueno, la muerte tiene que, por eso cuando morimos tenemos ese proceso donde tardamos en terminar con todos esos procesos. No los puedes externar. O sea, cuando ya te moriste, tú no puedes decir al final al 100% qué terminaste de ver, sino únicamente aquellos que estuvieron, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio, donde hubo procesos iniciales de esto, han regresado, y bueno, todo un tema, ¿no? Que creo que vamos a tocar incluso hasta más adelante. Claro, claro, no, y me agrada muchísimo toda esta explicación tan detallada, ¿no? Este proceso que incluso lo vamos a ver en una preguntita que te tengo más adelante, como que en el cine de horror, en la literatura de horror, por ahí tenemos a un
escritor muy especial, muy amado por varios, que alarga un poco este proceso de muerte para decirnos qué está pasando ahí en medio de este proceso y qué es lo que nos causa incertidumbre, ¿no? Como dices, pues es a lo mejor un proceso básico, muy calmado, digo, para los que mueren como recostados, sin dolor y esas cuestiones, ¿no? Pero en el cine de horror se alarga y nos dicen, ahí pasa algo bien extraño, ¿no? Usan combinaciones tal vez de estas creencias que bien mencionas de hay un Hades, hay un más allá, o hay un limbo bien desgraciado también, ¿no? Hay que incluso en algunas películas que me gustaría mencionar más adelante, pero también empiezas a hablar del tema con este ejemplo de los griegos, ¿no? De que, bueno, ¿por qué hay una masa rosa ahí que controla las cosas, ¿no? El manejo de los cuerpos. Hay una cuestión bien interesante en la ficción de horror, que es la figura, y pues tú eres doctor, ¿no? Es la figura del Mad Doctor, ¿no? El doctor loco, ¿no? Que vemos en Frankenstein de Mary Shelley, que vemos en estos cuentos, me recuerda unos cuentos o una historia de R.L. Stevenson que tiene que ver que crea la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene una historia sobre ladrones de cadáveres. La ficción de horror, sobre todo el gótico, ahí del siglo XIX, pone al médico con este tema de la muerte como un villano, ¿no? Como este cuate que aprendía sobre la manipulación del cuerpo, pues robando cadáveres, experimentando, ¿no? Como el doctor Frankenstein, o sea, El creo que... propio Da Vinci. Ajá, Da Vinci sí. robaba cuerpos. Da Vinci está demostrado que para estudios anatómicos robaba cuerpos y por ello fue bastante, de hecho en su biografía novelizada, que está bastante buena, la que terminé hace poco, mencionan una parte de esa etapa de la vida de Da Vinci. Y sí somos villanos, o sea, somos villanos. Primero fuimos puestos como villanos por la Iglesia Católica, porque ellos creían que eran los únicos que podían curar a partir del poder divino. Durante la medicina europea, occidental, medieval, fue pésima versus, por ejemplo, la persa, o la del Oriente Próximo, porque era muy buena. De mencionar a Avicena o Ibn el príncipe de los médicos y el canon de la medicina, que a diferencia en esas épocas donde empezaba la Edad Media alta, estoy hablando, insisto, entre el año 1080 y 1200 aproximadamente. Y bueno, Avicena vivió entre el 1050 y 1110, no me acuerdo las fechas exactas, pero ese fue aproximadamente la época en la que vivió Avicena. No, 1080 ya estaba vivo, ¿no? Es de 1050 al 1110, algo así. Murió relativamente joven. En la cultura musulmana está prohibidísimo agarrar cadáveres, hacer disecciones. Por ejemplo, la gente se moría de la apendicitis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desconocían que tenían apéndice, porque la anatomía se estudiaba en el cerdo y el cerdo tiene prácticamente la misma distribución anatómica de órganos internos torácicos e intraabdominales, excepto el apéndice vermiforme. Entonces llamaban a una enfermedad que se llamaba la enfermedad del costado, y decían que era un dimín, es un término árabe para demonio, y que decían que era un dimine, que era ¿cuál? Era el apéndice. La gente se moría de apendicitis porque no podías estudiar y no los podías abrir. Entonces los médicos hemos sido villanos desde siempre, no desde muy reciente. Pero insisto, dentro de los primeros que nos ponen con esa óptica son las religiones, ¿no? Y no nada más la católica, mencioné a la católica, pero los musulmanes también tenían prohibidísimo, y eso hacía que tuviéramos que nosotros esforzarnos de otras maneras, incluidas el robo de cadáveres. Y eso obviamente los escritores lo utilizaron como ¿cómo se llama? Combustible para su imaginación, y a veces no tan alejados de ellos. Vemos en fechas relativamente recientes los trabajos de los médicos nazis para experimentar para el dolor, y llevando a la locura o a un dolor tan grande a pacientes o a individuos judíos, y eso, bueno, está totalmente documentado en los juicios de Nuremberg y en otros escritos. Y aun cuando hoy
utilizamos mucho los resultados de esos estudios porque gracias a esos estudios es que conocemos y hay analgesia que utilizamos hoy, pues bueno, es totalmente cuestionable y es totalmente hoy fuera de cualquier marco ético posible de ejercicio médico realizar ni de cerca lo que hicieron precisamente estos médicos, ¿no? No, entonces fíjate, aquí aclaras una duda que yo tenía, a lo mejor muchos fans del cine de horror, o sea, para que ver cómo estas creaciones de la literatura y del cine no están tan distanciadas de esta relación material. O sea, por ejemplo, me viene a la mente, aparte de Víctor Frankenstein, o sea, si pudiéramos hacer una lista de los doctores del cine de horror, ¿no? Así, por ejemplo, Víctor Frankenstein, que es uno de mis favoritos, ahorita que dijiste el gore, ¿no? Que a lo mejor no es un género tan favorito tuyo, pero es un doctor bien gore, que es basado en un cuento de H.P. Lovecraft, que es Heber West Reanimator, que yo creo que tiene mucho esto que dices de los médicos nazis, ¿no? De hasta qué punto el avance científico debe ser normado, ¿no? Debe ser ético, ¿no? En esta parte, porque yo veo la película de Heber West y es un entusiasta de descubrir los porqués, porque este cuate es alguien que, digo, de manera fantasiosa, o de manera no real o no descubierta, porque eso todavía no es posible, inventa una fórmula para reanimar tejido muerto, ¿no? Entonces el cuate empieza una búsqueda tremenda de cadáveres que incluso llevan a sus allegados al tema de asesinatos y cosas así. Y entonces esto coincide mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Con temas que históricamente la no normatividad de la medicina, como en los temas de la cuestión nazi, pues se interviene, ¿no? Por ahí se nos fue, yo digo ahí, se nos fue nuestro querido Orlando, ay, no está, un inconveniente ahí, pero creo que le estaban hablando. Aquí estoy. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, mi querido Orlando. Hablando ya de estos avances de la concepción del cuerpo, que ya nos platicaste que era bien pésima la medicina, sobre todo europea medieval, ¿no? Que ahorita se puso de moda recuperar en historias de horror y de como iconográficas al médico de la peste, ¿no? Hubo disfraces de Halloween, ¿no? De esta figura que es tan macabra y tenebrosa en la medicina, yo creo que, y también en el occidente o en el imaginario de occidente, este médico con máscara de cuervo, ¿no? En esta parte. Se acerca el siglo XIX, que fue un siglo de muchos avances y muchos escritores de horror no se quedaron sin contemplar esos avances, ¿no? Uno de ellos, magnífico escritor, padre de muchas cosas, inclusive de la novela policíaca, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene dos acercamientos particulares a la muerte que me gustaría mencionarte y que tú me digas qué onda por ahí. Son dos cuentos que hablan, Poe tiene una bondad tremenda, incluso se habla como uno de los primeros escritores en formalizar términos de ciencia, ¿no? Por ahí va a salir, o ya salió un libro de anagrama sobre la relación de Edgar Allan Poe con la ciencia, ¿no? Que próximamente quiero conseguir, igual si hacemos un programita por ahí, pero tiene dos cuentos, El extraño caso del señor Valdemar y Enterrado vivo, que se adelantan mucho a lo que a lo mejor muchos médicos les ha tocado ver, sobre todo Poe no se va por el tema de fantasmas, sí escribe sobre lo espectral, sobre cuestiones góticas, pero también sobre la muerte en un término materialista, de procesos, como tú bien dices. Y en estos dos cuentos los relata, por ejemplo, en Enterrado vivo, es una descripción, parece, si tú lees Enterrado vivo, una descripción de un médico sobre casos de muerte con catalepsia y cuates que despertaron en la tumba, como un reportaje incluso para la época suena ese cuento. Y el extraño caso del señor Valdemar, yo me atrevería a que es un cuento que seduce a pensar en estos procesos de lo que ya este proceso tan aburrido, si hay algo en medio, ¿no? Incluso a lo mejor con temas de la muerte cerebral o el coma, porque es la historia de un cuate, un moribundo, que en ese mismo proceso aburrido que mencionas de que va a fallecer, lo hipnotizan al cuate. Y entonces al hipnotizarlo, claro, no se sabía bien este término, si la hipnosis funcionaba o no, estas cosas, queda como suspendido entre la vida y la muerte. O sea, tienen la fortuna, o sea, lo andan como cachando entre ya cuando se va a morir, lo cachan y entonces lo hipnotizan. Y entonces el cuate le hacen como una especie de reportaje o entrevista a los cuates que lo hipnotizan de qué hay más, qué está viendo, qué está percibiendo en el más allá, ¿no? Y entonces,
cuando le quitan el proceso de hipnosis, no quiero contar, no quiero spoilear, porque es uno de los finales que más es mi cuento favorito, de hecho, de Edgar Allan Poe. ¿Qué pasa, no? Pero pasa algo muy relacionado con el proceso de muerte inmediatamente que le quitan el estado de hipnosis, ¿no? Yo me atrevería a decir que es de los primeros cuentos que hablan de estos procesos de coma, de estar como en lo que se consideraba, no sé, ahorita que nos digas, el coma como un estado intermedio entre la muerte y la vida, ¿no? O incluso el tema de la muerte cerebral, ¿no? Incluso un director de cine de horror nos hablaba de David Cronenberg, de estas cosas que ustedes entienden, pero a modo popular nosotros no nos queda muy claro a la gente que no es médico, ¿no? ¿Cómo puede vivir un cuerpo sin cerebro, sin actividad cerebral, ¿no? Decía David Cronenberg. O cómo puede estar un cerebro en un cuerpo discapacitado, ¿no? Es ese término como dualista, cartesiano, de mente y cuerpo, ¿no? ¿Cómo funcionan, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas de Edgar Allan Poe y estos cuentos de enterrado vivo? La catalepsia, ¿sí es un rollo médico que han estudiado ustedes? ¿Hay estados intermedios? Sí, incluso lo primero que me viene a la mente es el famoso Salvado por la Campana, que surgió precisamente en esas épocas porque empezó a ponerse de moda que personas que estaban en ciertos procesos catalépticos, sobre todo aquellos que no se conocía que existía una condición llamada epilepsia o estados de, por ejemplo, ay, se me fue la palabra, bueno, en medicina se llama petit mal, crisis de ausencia, en los estados de ausencia en los cuales las personas podían durar incluso horas en estos estados y que era por una actividad bioeléctrica normal, eran enterrados vivos y luego por algunas razones desenterrados y se encontraban arañazos y que habían estado vivos. Fue cuando se puso la campana, que se ponía una famosa campanita que salía de la tumba. Entonces, si estabas vivo, jalabas, sonaba la campana y te salvaba la campana, ¿no? Y de ese término surge de ahí. Entonces, muy interesante porque sí, no conocíamos, insisto, hay que recordar que a la cuestión neurológica, pues es muy reciente. Y en el siglo XIX estábamos todavía saliendo de las últimas etapas del oscurantismo y había todavía una muy importante cuestión ahí no clara entre la ciencia y ciertos conocimientos medio esotéricos combinados, digo, tanto así que nuestro muy querido Freud surge de algo así. Entonces, sí, con temas que hoy sabemos que no tienen ningún tipo de validez y que venían de, bueno, sueños de opio y otras cuestiones, y la muerte era todavía vista de esa manera, no se sabía de dónde surgían estos, seguían teniendo una influencia extremadamente religiosa. La mayoría de los médicos eran formados en escuelas, porque hablaba yo de la Edad Media, cuando ya en particular la religión católica se da cuenta que no puede luchar contra esta corriente que venía, pues fácil, utiliza su poder económico social y crea universidades, y los médicos se formaban en universidades, entonces ya con esa tónica, y obviamente había una gran influencia en el médico de esta cuestión religiosa. Entonces todo el siglo XIX termina siendo esta parte. Edgar Allan Poe, bueno, es fantástico, es antes de empezar el programa platicábamos tú y yo de Julio Verne, y para mí junto con Julio Verne son de los grandes genios del siglo antepasado a nivel literario. Entonces, la verdad es de que estos dos trabajos lo que hacen es buscar precisamente por medio de estas obras literarias una reflexión sobre lo que sucedía. Edgar Allan Poe, sin ser realmente médico, pero estando rodeado de un grupo de gentes muy privilegiadas mentalmente hablando, o sea, por su inteligencia, pues obviamente él obtenía información y con ese genio que lo caracterizaba, crea estas obras que nos ayudan a empezar a comprender. Y que, bueno, como mucho, si no es que toda la obra de Edgar Allan Poe fue satanizada en su momento por precisamente presentar este tipo de cuestiones morbosas, mórbidas, y que de hecho el propio término
surge de la cuestión precisamente de esa relación de estos temas con la muerte y que nos crean, voy a utilizar un término muy reciente, nos crean cringe. La verdad que no recuerdo un término de mi época para eso, pero bueno, el término que usan ahora los chavos y que lo he aprendido con mis pacientes adolescentes es cringe, ¿no? Es que esto da cringe, doctor. Entonces eso les daba a la gente, imagínense la época victoriana, ultra persinados y todo este tipo de cuestiones, pues bueno, ¿no? Entonces es muy interesante ir entendiendo cómo se da estos procesos de conocimiento y el tránsito que se da del siglo XIX al siglo XX, donde empezamos a entender un poquito más. Viene Santiago Ramón y Cajal con el advenimiento de la neurona y el conocimiento de la unidad funcional del sistema nervioso, y empezamos a entender un poquito más y empieza el conocimiento de cómo la muerte se relaciona, y como ya lo dije al inicio de la plática, con el cerebro, ¿no? Que es esa parte. Mencionabas el coma como esa parte intermedia de la muerte. El coma realmente es una pausa de las funciones cerebrales superiores, sobre todo las funciones corticales, y se utiliza incluso los comas inducidos que se utilizan en medicina son para disminuir la tasa metabólica del cerebro, es decir, la energía que consume el cerebro. Esto se utiliza sobre todo en medicina para, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de trastornos, por ejemplo, secuelas de traumatismos craneoencefálicos u otros tipos de lesiones, para precisamente disminuir este gasto metabólico, porque la corteza cerebral hoy sabemos que es la que nos gasta más energía dentro de todo lo que es el gasto energético de nuestro cuerpo, y el coma pausa precisamente estas funciones. Obviamente, en la mayoría de los casos no pausa las funciones primitivas, entiéndase por esto, por ejemplo, la respiración, a excepción de que el propio traumatismo haya causado lesiones ahí, pues obviamente se requieren ya los medios artificiales de respiración, pero hay muchas personas cuyas lesiones neurológicas no tocan estas funciones y la persona está en coma, no inducido obviamente en estos casos, sino por un traumatismo o por otro tipo de cuestión, como son los accidentes cerebrovasculares, es decir, la persona que tiene un infarto isquémico o hemorrágico a nivel cerebral, que lesiona las zonas corticales y obviamente hay pérdida de las funciones cerebrales superiores. Y uso cerebrales, porque si uso mentales me vas a correr del programa. Entonces para no entrar en el tema de la mente, que hace ratito acabo de contestarle en un cuate ahí que siguen con el tema de la mente, pero funciones cerebrales superiores, y eso hace que la persona se pause. Yo en lo particular no lo veo como un estado de tránsito, porque insisto, la muerte es como que muy definida, y te decía de aburrida en el aspecto de decir, no, pues ya las funciones cerebrales superiores y la desconexión se da, incluso aun cuando se mantienen las funciones primitivas como son las de la respiración, esa persona, lo que te volvía a Pedro, lo que me volvía a Orlando, ya no está, ya se fue, porque hubo una lesión tan grave, tan destructiva de esto, que hace que únicamente tu tallo cerebral mantenga precisamente el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, pero ya no existe precisamente por cualquier causa de las muchas que puedan haber lesiones en estas, ya la persona se fue. Entonces, el cuerpo continuará, pero ese es lo que hoy la neurología moderna tiene bastante bien definido. Yo no soy neurólogo, trabajo obviamente con cuestiones neurológicas de importancia, y a nivel de neuropsicología, hoy también la neuropsicología ha venido a aportar mucho en estos temas. Y por ejemplo, los temas de por qué vemos, hoy sabemos, bueno, más la corteza visual que está a nivel occipital, la primaria y la secundaria, y las cuestiones de visopercepción y todo esto. O sea,
incluso la explicación de, ay, ¿por qué la persona cuando está muriendo ve todas esas cosas que ve? Bueno, pues tiene que ver con esas conexiones que persisten a nivel precisamente de la corteza visual primaria, porque nosotros no vemos con los ojos. Para nuestro público que nos escucha y que pues, no tiene el conocimiento a lo mejor del área, nuestros ojos son únicamente un receptáculo de fotones, de partículas de luz que son pasadas a la retina, que son células nerviosas muy especializadas, se llevan por un nervio que se llama nervio óptico, pasan a otro área que se llama quiasma, y el quiasma entrecruza la señal a la zona de nuestra cabeza, en la zona occipital, y nosotros vemos en esta zona, aquí es donde se traduce esa información a nivel visual, pero esa zona está conectada precisamente con las áreas de memoria, con la amígdala y con el hipocampo, que son dos grandes zonas de memoria. Sobre todo el hipocampo es la zona principal de la memoria, y se interconecta con núcleos subcorticales, y bueno, eso hace que nosotros veamos, incluso, ¿por qué vemos en sueños si tengo los ojos cerrados, no? Pues porque resulta ser que estamos jalando información de esas áreas, ¿no? Entonces, la persona que muere, pues va a pasar o va a transitar por esas cuestiones, y en los ejemplos que ponías tú, por ejemplo, al estar en un estado hipnótico inducido, obviamente donde pausas ciertos estados conscientes, y obviamente dentro de la hipnosis, que sabemos los límites de la hipnosis, o la hipnosis científica, o la parte científica de la hipnosis, donde nosotros mismos podemos entrar a estados, entre comillas, autohipnóticos, que nos pasa a veces cuando vamos en el carro manejando y vas pensando en 10,000 cosas y vienes, está tu copiloto y dice, ya se puso el verde, ya se puso el verde, ya se puso el verde. Ha sido considerado un estado autohipnótico donde incluso dices, ¿cómo llegué? Oye, ya llegué a la casa, ¿cómo llegué? Y venía yo manejando, pero venía pensando en muchas cosas, ¿cómo llegué a la casa? O sea, no entiendo cómo llegué a la casa, pero llegué, pero porque ahí es donde analizamos ciertas funciones cerebrales, ¿no? Que tienen que ver, y bueno, es muy interesante esta relación que tú hiciste entre la novela y el estado hipnótico que ponen al protagonista para conocer los resultados del que había más allá de la muerte, y muy probablemente ese más allá tiene que ver con memoria, tiene que ver con, por lo menos, y estoy siendo muy cínico, yo en lo particular, y lo aclaro, sí creo en un más allá, para dejarlo claro, pero mi parte científica te explicaría que todo lo que puedas tú decir del más allá o de lo que viste, y si regresas, tiene que ver con tus vivencias, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con lo que viste, pensaste, incluso con lo que imaginaste, con estados imaginarios, porque eso está ahí grabado en tu cabeza, en tu cerebro. Entonces, todo eso que pudiste ver, y que incluso a las personas que han regresado, la ciencia lo explicaría neurológicamente como eso. Pues sabes que lo sacaste de todo lo que tienes ahí. Y la forma más fácil de verlo es los sueños. A ver, ¿cuántas veces hemos soñado con que estuviste en un encuentro erótico con Talía, por decir una persona, ¿no? En la vida la has visto a lo mejor a 1 kilómetro de distancia, pero la soñaste. ¿Por qué? Porque gracias a las recepciones de nuestros sentidos tenemos imágenes vívidas de ella, y pues obviamente tu cerebro y todas las funciones del mismo crean todo algo. Entonces la muerte y el regreso de la misma muerte hace algo similar. Utiliza todo ese arsenal, esas 100,000 millones de neuronas y sus interconexiones, esa supercarretera de información, para crear todo un nombre. Regresé y vi el infierno y vi que habías tal y y te puedes quedar, no, la persona, insisto, es tu cerebro. Ok, y mira, ya llegamos a este tema, y yo quiero recomendarles en esa, ahorita que hablas, que nos aclaras este relato cultural, porque creo que ya se convirtió en un relato cultural, que tienen varias historias, incluso de horror, porque suena muy, muy, muy bonito el relato cultural de la luz al final del túnel, ¿no? De la vida después de la muerte, los cuates que han estado muertos unos segundos y de repente, no, hombre, es que vi el cielo, vi a fulano de tal, ¿no? En ¿Sabes esa qué es parte, sí.
¿te has parado muy rápido alguna vez acostado y te paraste súper rápido? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Ves? Te desorienta. Pero además se te va la visión y ves así como luces. Pero ¿sabes por qué es? Porque te paraste tan rápido que tu corazón no pudo, la presión, los cambios de presión, porque el corazón tiene que bombear sangre contra gravedad a la cabeza. Entonces te paraste tan rápido que no diste chance a que tus carótidas tienen adentro unas células especializadas que se llaman varoreceptores. Entonces esos varoreceptores le mandan la señal al corazón y le dicen, oye, bombea más fuerte y rápido porque este güey ya se paró. Pero obviamente lo hacen en milésimas de segundo, ¿no? Entonces te paras tan rápido que cuando te mueres y ves el túnel de luz, la explicación neurológica es que la hipoxia, precisamente el cerebro se protege a él mismo y lo que hace es decir, bueno, a ver, yo cerebro, me está llegando tan poco oxígeno, a ver, ¿qué es más dentro de mí? ¿Qué es más importante para mantener la vida? El tallo, compa. Bueno, sangre al tallo, quítaselo a la corteza y ¿quién se va primero? La visual, papá. Y entonces, lo que hace, o sea, claro, en ciertas condiciones, porque ahí tiene que ver, y tú lo dijiste también, ¿qué tipo de muerte llevaste? O sea, la muerte, por ejemplo, estás en un cáncer y estás perdiendo poco a poco la batalla y vas disminuyendo tu ritmo, a versus un güey que agarra y se estrella contra una pared, pues jamás va a haber nada de eso, ¿no? O sea, nunca va a suceder precisamente por lo rápido, la velocidad, y eso tiene que ver. Entonces, perdón por interrumpirte, pero quería comentarlo precisamente porque ahí hay otra explicación de ese famoso túnel de las personas que se fueron despacito, de las que se fueron así, así. Y ha habido documentado, le preguntas a una persona que se chocó contra un carro, o sea, pero un traumatismo contra el volante, oye, ¿viste algo? Perdí la noción, yo ya lo último que recuerdo es lo último que vi, pero porque el traumatismo, y ahí tienen que ver hormonas, el cortisol, que es la hormona inflamatoria y del trauma por excelencia, protege en esos casos, de hecho es una hormona protectora, entre comillas, aunque es muy dañina cuando se vuelve crónica, como en el estrés, por ejemplo, se vuelve súper dañina, pero el cortisol tiene una función en los estados del trauma, de cuando hay traumatismo rápido, incluso en medicina, en la materia de cirugía, lo primero que aprendemos es la respuesta endocrinológica al trauma, al abrir un cuerpo, por ejemplo, ¿qué hace tu cuerpo cuando estás cortando? ¿Qué está haciendo tu cuerpo de inmediato? Sí, es toda una bioquímica que sucede, ¿no? Ok, no, bastante, qué bueno que me pausaste, es bastante interesante, porque lo veo en dos películas de horror precisamente, que podrían tener este relato de lo que pasa en el cerebro y cómo lo vive la persona, ¿no? Y curiosamente, se estrenaron en el año 90 las dos, y que recomiendo mucho, que es La escalera de Jacob, ¿no? Y Flatliners, que aquí le pusieron Línea Mortal, ¿no? Y que eran, fíjate, yo creo que de estos médicos que jugaban como a ver, bueno, vamos a ver qué tanto podemos, ¿no? Crearnos una muerte ahí clínica y ver hacia dónde viajamos y qué pasa, ¿no? Y con toda la cuestión antiética del mundo, ahí encerrados en los sótanos de la Facultad de Medicina, jugándole a como a ver qué tanto puedes durar muerto, ¿no? Y vamos de repente a reanimarlos y todo esto, y que regresaban, ¿no? Con este tema de que algo los estaba persiguiendo, ¿no? Como si hubieran traído algo del más allá, pero obviamente me gustó el detalle con que tú nos mencionas que sí puede ser una cuestión materialista porque es información que está en las neuronas, en los impulsos neuroeléctricos, eso es lo que jalamos y es parte de la subjetividad que tenemos ahí en temas de aprendizaje o cultura, de que cada quien tiene esas experiencias, esa cuestión como de su película, ¿no? Muchas veces es la película que te tocó ver, ¿no? Está el meme, ¿no? De decir, híjole, tuve una vida tan fea, ¿no? Que ahora que muera voy a ver una película muy mala, ¿no? Entonces dices, no, caray. Y la escalera de Jacob, que me encanta porque es una cuestión hasta muy poética, de un hombre que empieza a tener alucinaciones y uno va creyendo, bueno, es un cuate que estuvo en la guerra, ¿no? Pero de repente, aquí tengo que hacer spoiler, es un cuate que va teniendo alucinaciones tan profundas sobre su vida. Creo que esta es la película más cercana, más poética que puede tener una persona sobre esas experiencias sobre la muerte, porque habla de su hijo, de su matrimonio, del tema de, híjole, pues los cuates que se murieron en Vietnam,
lo que hice. Incluso hay una figura como figuras demoníacas, pero hay una figura como muy angelical de estas cuestiones como del cielo, si le quieres ver, que es su médico ortopédico, es el cuate que le hace los masajes. Y cuando le aclara que como que se deje llevar, ¿no? De todo ese rollo, pues acaba subiendo una escalera y ahí te das cuenta que el cuate se murió, ¿no? Es de estas que se adelantan al sexto sentido, de, oh, Dios mío, estaba muerto el cuate, ¿no? En esto. Y es una visión infernal y una visión como divina, que al final el traumatólogo le dice, pues ya déjate llevar, o sea, ya, mira, no te duele, le da un masajito y le da esa metáfora de ya no estás sufriendo, ya déjate llevar. Y cuando dice eso, lo acompaña como a una cuestión de una escalera, pues la escalera de Jacob, y te das cuenta que se murió en Vietnam, que el cuate nunca pudo salir de Vietnam, ¿no? Y dices, o sea, ahorita tiene mucho sentido con lo que nos dices, ¿no? Que esta subjetividad de la muerte tiene que ver con las propias imágenes que guardan estos entramados de neuronas, y en cada sujeto, por sus procesos de condicionamiento y aprendizaje, pues es única esta visión, ¿no? Es ¿Cuántos interesante. sueños que tenemos nos parecen que pasaron días en el sueño? Días. Y los sueños ocurren en una etapa del sueño fisiológico, entre las 3:30 de la mañana a las 6, junto hasta despertar. La gran mayoría de los sueños oníricos suceden justo antes de despertar y duran bien poquito, 30 minutos, 45 minutos. Pero en tu experiencia onírica pudieron haber pasado días. O sea, no sé tú, pero yo he tenido sueños donde pasó una semana y hubieron saltos en el tiempo que no pudiste, o sea, no los viviste cuando despertaste y te acuerdas. Y dices tú, chale, me acordé que ni cuenta me di dónde pasó esa semana, ¿no? Entonces, imagínate, en el ejemplo que pones tú, que tiene que ver con la muerte, es muy similar. Es precisamente el tiempo en ese momento se vuelve totalmente, pues fuera de los conceptos que nosotros tenemos físicos del tiempo, ¿no? Claro, y hasta, no sé, una cosa como de poético, ¿no? O sea, en un segundo se te va la vida, pero es eternidad, ¿no? Una cuestión bien interesante, ¿no? Hay como medicina, arte y horror se van juntando en estas concepciones, y hay bastantes películas de horror que manejan este término de, en esa experiencia de muerte pasa un buen, ¿no? La escalera de Jacob, Flatlanders, hay otra del año 2000 que se llama Ricker, de unos cuates como en un hotel, y que de repente pues te das cuenta que estaban muertos, ¿no? El horror juega, fíjate, ahorita dándome cuenta, el cine de horror juega mucho con esta experiencia subjetiva del paso del tiempo en ese instante de la muerte, ¿no? Muchas películas agarran este tema de pasó días, pasaron meses, ¿no? Y de repente el final, ¿no? Incluso el mismo Sexto Sentido, ¿no? Que es la más popular de eso, de que te das cuenta que pues que el cuate estaba muerto, ¿no? Al final de cuentas. Y las pausas del coma, lo opuesto. O sea, la persona que entra en coma, que pueden pasar años del coma, pero donde todavía hay un registro de actividad cerebral, despierta del coma y dice, oye, pero, y se ve viejo, se ve cambiado, y dice, pues yo apenas tenía 20 años y ahora tengo 50. Entonces se despierta, porque es una pausa. Se pausaron y él precisamente se le pausaron toda esa actividad y él no soñó, no, nada. O sea, estaba pausado totalmente. Y entonces se despiertan y ahí es diferente porque al final de cuentas, para él pasó un instante, pues, y es lo que te decía, la diferencia en los, por ejemplo, la gran mayoría de estas personas con estos comas son traumáticos, son comas normalmente por un traumatismo craneoencefálico por lo regular, aunque sí hay por otras razones, pero todas tienen que ver por los procesos precisamente de la protección del sistema nervioso que se da por ciertos, ¿cómo se llama? Hormonas. Ciertas hormonas, mencioné el cortisol hace un momento, que tienen una función entre comillas, y digo entre comillas porque cuando analizas el estado final, pues se vuelve totalmente dañino. Y hoy sabemos muy bien el grave efecto que tiene el cortisol cuando está liberándose por la glándula suprarrenal en nuestro cuerpo. Es dañino totalmente. El cortisol es un asesinazo, como no tienes idea. Pero en sus primeras etapas funciona como protector, pues el gran problema es ese cuando se vuelve crónico. Ok, bastante. Ahora, hablando de estas cuestiones como aledañas, ¿no? Ya hablamos de lo interno.
lo externa en cuanto a la muerte, ¿no? Que Poe también, retomando Edgar Allan Poe, menciona otro proceso bastante cercano a la muerte, pero fuera del individuo, que son los procesos que viven los deudos o la gente externa, es el duelo, ¿no? Esta reacción psicológica, más que incluso psicológica, algunos tienen un pero en cuanto a que sea psicológico, que es más una cuestión cultural o social, el proceso de pérdida, de vivir la pérdida, es una cuestión que Poe nos deja, por ejemplo, incluso el poema del Cuervo, que es un poema sobre la ausencia, ¿no? Poe tiene muy marcado por su biografía esta ausencia, sobre todo de la pareja, de la mujer, en la muerte. Modernamente, en la cuestión postmoderna, muchas historias de horror retoman precisamente este tema del duelo, ¿no? De qué hacen los seres, cómo es horrible vivir el duelo a nivel cultural, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente es una de mis novelas favoritas de Stephen King, que es Cementerio de Mascotas, que incluso el mismo King lo dijo que fue la novela más tenebrosa y más pesada que le tocó escribir, porque es la historia del duelo de un padre, o sea, es padre de dos niños, o era padre de dos niños que ya son dos grandes escritores igual que él, ya grandes. Entonces, en esa época estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, pues eran niños sus hijos. Y un miedo muy grande que tenía King por una experiencia que vivió justamente con uno de ellos es perder a un hijo, ¿no? Entonces, Cementerio de Mascotas, quitándole la cuestión sobrenatural, el misticismo, el horror, pues es la historia de un médico, precisamente, que se enfrenta a los problemas de perder a un hijo, ¿no? Y lo horrible que puede ser. Y aquí viene la cuestión cultural, porque es precisamente muy horrible para él, porque es médico, ¿no? Y este tabú, esta cuestión como, ¿no? De los médicos no pueden perder a su familia, etcétera. La medicina, para la medicina, ¿qué es el duelo? La medicina habla del duelo, nada más nosotros los psicólogos hablamos de duelo, ¿no? Digo, algunos muy malamente, ¿no? Como los que apoyan la tanatología de Elizabeth Kubler-Ross y esas cosas como entre hippies y que no tienen muchas evidencias, pero la medicina tiene algo que decir sobre el duelo, los médicos cómo viven el duelo. ¿Tú qué opinas, Orlando? Fíjate que la medicina ha tomado muchas cosas ahora de Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque históricamente los médicos somos muy descarnados. Se nos ha acusado no falsamente de faltos de empatía ante la muerte. El problema es de que, y ahí entraría el conductismo, estamos tan reforzados con la muerte, con el dolor, con la enfermedad, que al final de cuentas ya nuestra respuesta, la respuesta que damos ya no es la que tiene, por ejemplo, la persona común y corriente. Incluso nos pasa, yo te puedo decir que he tenido algunas pérdidas personales y sí respondes muy automático. Y hasta después es que te entra el clic hasta cierto punto. Ahora te voy a decir algo y me van a decir, chale, este psicólogo es neurocentrista a lo bestia. El duelo tiene que ver con el cerebro. No es exclusivo del ser humano el duelo. El duelo lo podemos ver en otras especies, como son otros primates, como son, por ejemplo, algunos cetáceos, en particular los delfines. Vemos duelo también en los perros, ¿sí? O sea, es muy famoso y está muy documentado. Y tiene que ver también precisamente con esa sensación de pérdida que tiene precisamente la persona. Digo, muchos hablan de esta cuestión ahí medio, no sé qué palabra utilizar, pero dijeras tú medio hippie, medio hipster, es que no te duele, no te duele el que haya muerto otra persona, sino te duele tu pérdida, ¿no? Que te duele lo que tú perdiste, te duele de que ya no vas a tener a esa persona y lo que esa persona te ofrecía. Digo, tanto así que por eso no te duele un extraño, no te duele el que muera una persona a la cual no conoces, por ejemplo, ¿no? Sino te duele la muerte de personas que te aportaban a ti. Y similar pasa con las especies mencionadas. Y tiene que ver con esas especies porque tienen su cerebro lo suficientemente desarrollado. No podría yo presumirte que sé qué tanto o qué áreas son las específicas, pero sí lo suficientemente desarrollado. El caso particular de los delfines, bueno, los delfines sabemos que hacen violencia de género. Hay estudios antropológicos, sí, tienen violencia de género, que tienen sus arenes ahí, bien cañón de los fiches delfines, ¿no?
tienen que tener un cerebro bastante desarrollado como para tener este tipo de conductas que vemos, ¿no?, en el ser humano. Y entonces el duelo es no solamente humano, pero sí muy neurológico en el humano. Y al final de cuentas, en los médicos, históricamente teníamos el respeto, obviamente, a la muerte, a los deudos, que te vuelvo a la parte de la religiosidad. O sea, es producto de esto religioso, de esta cuestión que se nos enseñaba en nuestra formación médica, pero que dentro del círculo médico era como tema de burla. Nosotros los médicos, incluso se nos ha criticado en redes sociales, y ahí creo que sí es justo de esa crítica, cuando de forma poco ética, por ejemplo, el médico que está bromeando en un paciente que acaba de morir y que está haciendo cosas. Te puedo decir que en mi formación tuve un par de, o sea, acaba de fallecer la persona, pero así, o sea, no tenía ni 2 minutos, y el que era mi adscrito cuando era yo interno de pregrado, por ejemplo, es: ¿quieres aprender a intubar? Órale, este es el momento. La persona acaba de fallecer, no va a sentir, vente, intúbalo, 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 porque ya intubar en una persona viva, le puedes tumbar los dientes, puedes lesionar la laringe, la faringe. Entonces lo haces con un muerto porque, pues, al final de cuentas ya esa persona no va a sentir. Y a lo mejor los que nos están viendo, y, ay, qué poca abuela, qué falta de respeto hacia esa persona que acaba de morir. Pues sí, pero es que estás aprendiendo para poder ayudar al que sí va a vivir. Entonces los médicos sí somos muy descarnados, a veces poco empáticos con la muerte, porque sabemos la parte biológica, es decir, pues ya se acabó, o sea, a lo que sigue, vámonos con el que pueda vivir y a lo que sigue. Entonces, te puedo decir que hace unos años llevé un diplomado de tanatología, antes incluso de estudiar psicología. No había yo estudiado psicología, cuando llevamos un diplomado, y era yo el único médico. No, hombre, era un bombardeo contra los médicos. No, hombre, que los médicos y su falta de empatía, y el término que se usaba es eso, es que son descarnados, o sea, no sienten. No es que no sintamos, y ahí entra la psicología y sobre todo el conductismo. O sea, imagínate la cantidad de refuerzos a los cuales nos vemos nosotros sometidos, ¿no?, todos los días. Y más, digo, yo trabajo en un área donde no veo muerte, veo enfermedad, veo mucha discapacidad, y la discapacidad a veces tiende a ser más fuerte que la muerte. Me toca ver, por ejemplo, niños te voy a poner un ejemplo, el síndrome de West. El síndrome de West es un trastorno neurológico brutal donde los niños pequeños sufren crisis convulsivas continuas y permanentes que ningún medicamento los controla, y eso hace que su desarrollo físico y cognitivo sea nulo. Entonces imagínate el duelo de la discapacidad de los padres, y aun cuando hay muchos que quieren verlo súper optimista, no, sigue siendo una persona, y ves, no, sí, es una persona, pero es una persona atrapada con funciones primitivas apenas, pero no tiene ninguna capacidad de comunicación con el exterior, ni da respuestas a los estímulos sensoriales del exterior. Entonces imagínate a lo que nos sometemos los médicos, y hablar con el papá y explicarles, y tener algo de, no, pues no me puedo poner a llorar ahí con los papás, ¿no? Entonces tengo que afrontar el duelo. Bueno, imagínate a mis colegas de urgencias, del área de urgencias, a mis colegas cirujanos, que todos los días se les mueren en las planchas los pacientes, y digo, se les mueren no a ellos, no digo pensando de que no es por una negligencia, una impericia, sino muriendo porque ahí la muerte es inevitable en muchos de los casos médicos. Pues tienen que desarrollar este tipo de cuestión. Hoy tenemos que retomar, y digo ya, a lo mejor puede parecer que me salgo del tema, pero los médicos sí estamos tratando de retomar esa sensibilidad de tener precisamente una mayor empatía, pero bueno, esa es la realidad. Estamos totalmente, y fíjate, dentro del género terror, pues muchos de los que hacen este tipo de cuestiones, incluso descarnadas, son médicos, y has puesto varios ejemplos, ¿no? Y yo mencioné a los médicos nazis de Nuremberg, y de hecho los juicios de Nuremberg que tomaron lugar en Nuremberg, a lo mejor muchos no saben, pero los experimentos que realizaban también los realizaban en Nuremberg.
Entonces, tomaron ese lugar porque fue el sitio de los mayores horrores que realizaron precisamente en las experimentaciones los médicos nazis, ¿no? Y insisto, o sea, imagínate el nivel, no sé, ya ahí sí no me atrevería yo de analizar las conductas de estos colegas que en aras de un conocimiento realizaron algo totalmente inhumano, ¿no? Claro, ¿no? Se acusa también, fíjate, algunos fans del cine de horror se les acusa de insensibles. Creo que hay un término conductual que a lo mejor los médicos tendrían en ese término que me viene a la mente, que es la desensibilización sistemática, ¿no? Se aprende a que ese estímulo ya no te afecte, ¿no? Eso es una cuestión bien interesante. Así como se acusa a muchos fans, sobre todo del cine de horror duro o del cine de horror que son insensibles a muchas cosas, que puede ser en algunos temas también un mito, ¿no? En esa parte. Pero hablando de esta cuestión de lo brutal que es ver el fallecer y esto, me viene a la mente ya como última pregunta para ir cerrando en este tema, ahorita que tocas el término de qué pasa cuando alguien está viendo muerte todos los días, a todas horas, ¿no? Una área de emergencias, que es algo que plantea, por ejemplo, películas como Destino Final. Destino Final es una saga de películas de cine de horror en donde, bueno, la muerte adquiere un poco ese esoterismo como de una fuerza. Ahí hubo un sonidito, creo que entró la misma muerte a avisarnos que ya que se está acabando el tiempo, pero vamos a retarla un poco en ese término. Y esta serie de películas de Destino Final son como esta fuerza racional que tiende a perseguir, ¿no? Y entonces las películas se caracterizan por una serie de accidentes bastante gráficos y brutales, ¿no? Que es lo que llama más la atención, sobre todo de este cine gore, ¿no? O del fan del cine gore. Aquí me viene esta experiencia de los médicos, o sea, ¿cómo le hacen los médicos dentro de este proceso que obviamente es bien arbitrario, de lo someten a esa desensibilización sistemática en la cual pues tienes que enfrentar esto porque eres médico? Digo, hablaríamos también que yo lo he vivido con amigos, he tenido parejas médicos que viven muy, muy fuerte estas estadías en algunos lugares, ¿no? En sus residencias. Pero, ¿cómo es la vida de una persona que ve todos los días accidentes, gráficos, una película gore en plena realidad, ¿no? ¿Hay un entrenamiento que les ayuda a los médicos o esta cuestión, pues cada médico lo supera como puede y algunos están en el camino? ¿Cómo es esto? Eso me da mucho morbo, como dices, mórbido, morbo. ¿Cómo es esto, Orlando? Pues sí, cada quien lo maneja de formas diferentes, pero te puedo decir que lo que causa es ansiedad y depresión. O sea, hay una altísima tasa de hecho, los profesionales que más se suicidan de todas las profesiones somos los médicos. O sea, y son de las profesiones que más suicidios hay precisamente por este tipo de cosas. Y hay especialidades, los anestesiólogos son de los que más se suicidan. Muchos pensarían que serían los psiquiatras y no. Los psiquiatras creo que están como en lugar 17, algo así. Por ahí salió un estudio hace poco sobre esto, el suicidio entre los médicos. Y pero sí, anestesiólogos, urgenciólogos son de los que más se suicidan. Pero sí vivimos con ansiedad y depresión. O sea, nuestra formación médica, además de que tiende a ser extremadamente severa, después de la formación militar es la más rígida, con guardias súper matadas, y etcétera, con una desgaste físico y emocional aunado a esta cuestión de la muerte. Y lo sobrellevamos la gran mayoría, eso sí, con bromas. O sea, tienes que utilizar esas herramientas donde, insisto, los que nos ven desde fuera nos critican. Porque, te repito, estás el paciente, ejemplo, está el paciente de la cama y está con un dolor, etcétera, y tienes otros pacientes y te acaba de llegar a la sala de choque otro y los vas metiendo. O sea, imagínate que todo lo que pasara fuera que no hablaras y que, o sea, crearías un ambiente extremadamente más tenso. ¿Qué haces? Te puedes a bromear, te puedes a hablar de cosas, le pides a la enfermera el catálogo de Betterware, perdón por el gol, o le pides, oye, tráete la comida, o ya llegaron los tacos, y están los familiares y nos voltean a ver, y dicen, oye, qué poca, o sea, qué falta de sensibilidad, es que es la forma de llevarlo. No, ¿por qué? Porque estás hablando de que estás en una guardia de 36 horas, de que no has dormido.
Y de hecho ahí es otro tema que es incluso un tema interesante de cómo llevar la psique de la formación en el caso del médico. Pero en verdad es una manera y son de las formas para distendernos y aún así, bueno, dentro del gremio médico hay una altísima tasa de alcoholismo, altísima, de consumo de sustancias, sobre todo de alcoholismo. Yo te puedo decir que tengo colegas alcohólicos, pero así, o sea, grueso. ¿Y es por qué? Porque pues, es con lo que sigues llevando este tipo de cuestiones. Entonces, la profesión médica, las dificultades y lo difícil de nuestra carrera, más allá de los estudios que se tienen que llevar académicos, está en cómo sobrellevar esto. Y hay muchos que no lo saben sobrellevar y por eso terminan realizando negligencias, ¿no? O sea, actitudes brutales. Yo mencionaba dentro de mi currículum que di 19 años clases en la Escuela de Medicina. Actualmente ya no estoy dando clases, me separé por varias razones. Y una de ellas es porque he sido un crítico siempre de que no cualquiera debe estudiar medicina ni psicología. No cualquiera debería estudiar medicina ni psicología. Tendrían que hacerse pruebas muy rígidas antes de entrar a estas dos carreras, ¿sí? Y entonces, no, hombre, yo he tenido estudiantes y compañeros que dices, ¿qué hace este cuate aquí? O sea, ¿cómo puedes estar aquí? O sea, no tienes nada que hacer y no, yo he tenido exalumnos y compañeros que intelectualmente te dan el ancho y más de lo que sigue, pero no tienen para qué estar porque carecen de un sentido humano, porque a pesar de que, o sea, a mí me tocó hacer una broma estando en urgencias, pero yo sabía cuándo, ok, aquí me aboco y hago esto y rompo con lo que tenga yo que hacer y me concentro en lo que tenga yo que hacer. Y pero yo tengo colegas que yo mismo les decía, oye, ya, párale, cuate, o sea, ya, o sea, ¿pero por qué? Porque están muy patológicos, y entonces hay que tener cuidado también con eso, pero en general los médicos sí manejamos esto con un sentido del humor un poquito difícil de entender por los que no están dentro del ambiente, ¿no? Y somos muy criticados por ello, pero sí es un medio de sobrellevar los horrores que se ven todos los días. Yo antes de ser médico, o bueno, más bien siendo médico fui paramédico. Y siendo paramédico vi peores cosas que médico, porque me llegaban un accidente que un volteo atropelló a una persona. No, hombre, me tocaba llegar a ver el tronco de la persona, o amputado de las 4 extremidades porque lo arrastró no sé cuántos kilómetros. Y tú como paramédico tenías que llegar a ver los signos vitales. Me da risa porque tengo ese caso en particular que recuerdo muy bien, donde solo se veía la cara de la persona, o sea, donde lo arrastró, le separó el cráneo, pero de una forma que no pude entender, separó la piel del cráneo del rostro y era como se ve en algunas películas de horror, la cara como una máscara. Y nunca, bueno, ya no me tocó ver a mí porque tú llegabas como paramédico, veías que no estaba muerto, no te tocaba, levantabas el reporte y esperabas que llegara la camioneta de en ese entonces Procuraduría del Estado y pues ya no había nada que hacer por la persona, ¿no? Entonces tienes que saber cómo manejar eso de ciertas formas donde, por ejemplo, te subías a la ambulancia y venías con tu 08, que es la clave que le dabas al conductor de ambulancia, y bromeando con el 08, ¿no? De lo que acabas de ver, porque te impactaba tanto que utilizabas ese tipo de herramientas, ¿no? Y muchas veces no es eso, no es falta de respeto. Yo creo que la falta de respeto es cuando ya lo llevas más allá, ¿no? Lo publicas. Bueno, antes no había redes sociales, pero todos los que anden publicando y todo eso, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Ay, qué bueno que nos dices, porque hay ese contacto, ¿no? Del horror a veces, y por eso es un género tan polémico, nos muestra eso que ustedes viven, eso que justamente es algo como a veces inmanejable, ¿no? Por eso estos trastornos aledaños a la medicina, el alcoholismo, la depresión y la ansiedad, que lo he llegado a ver justamente con pacientes que he tenido como psicólogo, que son médicos. Y el cine de horror nos acerca a eso que a veces no queremos ver, ¿no? En esa cultura de la japicracia, ¿no? Que todo es feliz y las emociones, no debe haber depresión, no debe haber tristeza, ¿no? Y no, hay horrores en la vida y justamente un médico tiene contacto con esos horrores. Y a veces el cine de horror nos acerca, o la literatura de horror nos acerca a eso de, oye, toc, toc, no todo es feliz, no todo es agradable, y mira, aquí está la sangre, ¿no? Pero bueno,
Es cruel cirujano el tiempo aquí, mi querido Orlando. Pues bueno, no sé si antes de despedirnos, por ahí también le pido a Vincent que me diga si hay algún saludo. Nos fuimos como Orlando, vieron que es un amo en esta cuestión, en la materia, es una persona totalmente documentada y estudiada, pues dejamos que nos iluminara con su conocimiento, no me aboqué tanto a los comentarios, a las dudas, no sé por ahí, Vincent, si nos pasa si hay dudas. Okay. Bueno, hay unas cuestiones interesantes. Quisiera aportar estas dudas que hay gente que tuvo estudios en anatomía y en medicina que empezó a hacer cine de horror. Me vienen a la mente dos ejemplos. El especialista en efectos especiales Tom Savini fue fotógrafo de guerra en Vietnam. Se lo llevaron a Vietnam y regresó sin chamba, ¿no? Como todos los veteranos de la guerra, él le encargaban documentar todo acerca, desde igual, ahorita que Orlando mencionó el tema de paramédico y cómo los horrores a los que se enfrenta, pues Tom Savini vio la guerra ahí, le tocó fotografiar y después pues el cuate se dedicó a hacer maquillaje de cine de horror y entonces dice, yo quiero hacer un maquillaje lo más verídico posible a esos temas, ¿no? ¿Cómo luce un machetazo en la cabeza? ¿Cómo luce una herida de bala? ¿Cómo luce un traumatismo craneoencefálico, una asfixia, ¿no? Entonces él decía que en algunas filmaciones se ponía a ver su libro de fotos de Vietnam en esa cuestión. Y si mal no recuerdo, el director Stuart Gordon era médico, el director de Reanimador, pero después se fue al tema de teatro, como dice Orlando, a lo mejor fue de las personas que vio ese horror y dijo, quítate, yo ya me voy, y empezó a hacer teatro, ¿no? Pero todo ese conocimiento de medicina por ahí también lo volcó mucho en el tema de Heber West, el médico, las autopsias, todo esto, y el director George Miller de Mad Max, que no es horror, pero si ven la primera con los choques automovilísticos, era paramédico y médico del turno de urgencias, nuestro querido George Miller, y de ahí, de los accidentes automovilísticos, fue la semillita para el tema de Mad Max. ¿No? Entonces, pues muchas gracias. En la película, el Michael Crichton se creó precisamente la película de 13 guerreros, que en inglés es Death Eaters, los que comen la muerte, basado precisamente en leyendas nórdicas. Era médico, de hecho él hizo la serie también de ER, pero por ejemplo él tenía mucho contacto y fue de médico de sala de urgencias, y de hecho ER para mí y para la mayoría de los médicos es la mejor serie médica de las muchas que hay, pero muchas, porque retrata fielmente la sala, pero fielmente lo que está sucediendo en la sala de urgencia. Y y en esa serie se empezó a ver precisamente por primera vez, porque las series estadounidenses eran muy fresas con la muerte. O sea, las series de médicas, Hospital General, por ejemplo, era fresísima. O sea, me tocó ver algunas traducciones de Hospital General y era más una novela, era realmente una novela tipo Televisa y ponían algunas muertes ahí chafas. En cambio, IAR retrató muy bien, por ejemplo, la muerte al momento de que llegan los paramédicos y ya lo llegan reanimando y apenas si lo pueden pasar y los que se te morían y el baño de sangre, etcétera. Entonces es una de las mejores series que te presenta la muerte precisamente dentro de las salas de urgencia, ¿no? Y la hizo Michael Claro. Crichton, era médico,
que luego también se metió en otras cosas como Jurassic Park y esto, ¿no? Claro, que tenemos que dedicarle un programita al gran Michael Crichton, pues era padre, en términos de ciencia ficción es el padre del tecno-thriller por ahí. Y digo, híjole, nos tardaríamos más, sería una charla bien espléndida, pero ya sería como trilogía del Señor de los Anillos por el tiempo. Hospitales y médicos en el horror. Me vi una serie bastante macabra y de culto sobre un hospital y una ronda de médicos ahí en el hospital que es de Lars von Trier, que era Kingdom Hospital, El Reino, que por ahí Stephen King le hizo un remake, Sí, ¿no? sí. No, entonces, híjole, médicos, horrores de la vida, híjole, nos vamos a tardar mucho, sí, obvio, si el público lo pide, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y reiterando esta gran invitación de Orlando que pues maneja muy bien el tema, tiene una gran sapiencia sobre todas estas situaciones y muchos temas. Y bueno, Orlando, antes de irnos, un saludo, un mensaje que quieras dar y también tenemos una parte de guía de lectura y recomendaciones para nuestro público. ¿Algún libro de la muerte y medicina que tú quieras recomendar? Adelante, Orlando. Pues primero agradecerte a ti, también agradecer a Vincent, saludarlo hasta Colombia. Ya le dije que conozco Colombia y me gusta mucho y lo vamos a ir a visitar próximamente, espero. Fíjate que el libro que me gustaría que leyeran todos habla sobre la muerte, pero habla sobre la experiencia de nosotros los médicos con la muerte y la enfermedad. Se llama Jornada de Errores Médicos, así se llama. Es muy bueno. Jornada de Errores Médicos y tiene una segunda parte que se llama Jornada Médica en un Velorio, que es uno de los médicos del grupo de los médicos de la mesa redonda que se llamaba, se muere y empiezan a contar nuevas anécdotas a estos médicos, porque la de Jornada de Errores Médicos se trata de médicos contando sus errores, que muchos de ellos terminaron en muerte. Entonces, los médicos y somos humanos. Digo, es un tema demasiado amplio, creo que hoy compactamos muchas cosas. El que nosotros seamos a veces artífices de la muerte, es decir, que nosotros como médicos llegamos a causar la muerte. Hay muchísimos casos que salen en la prensa, en las redes sociales. Tiene que ver precisamente con nuestra propia humanidad, con que errares de humanos y que Claro. se nos pide muchas veces que vayamos más allá. Y entonces la muerte va muy de la mano con nosotros. En la pandemia del COVID yo tuve pláticas, fallecieron un par de amigos, luego tuvimos pláticas con otros amigos y a esta generación fue ese gran golpe que tuvo la medicina otra vez con la muerte, porque tenía 100 años desde 1918 con la gripe española, que no teníamos una confrontación tan grande con la muerte, donde tuvimos que pelearle muchísimo, pero había veces que el agotamiento físico, por ahí tuve un par de experiencias donde colegas me dijeron, ¿sabes qué? Ya no hice más porque ya no daba yo más y pensaba yo que le estaba pasando a mi esposa, me acaba de avisar que la niña empezó con tos y fiebre. Entonces, bueno, es decir, ¿qué hacemos ante algo como la enfermedad y la muerte, no? Esa humanidad que el médico debe de tener, a veces se vuelve nuestro propio enemigo, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho tu invitación, Pedro, y la verdad que pues te dije que iba a ser un tema muy padre. La muerte te digo que es aburrida. O sea, al final de cuentas ya lo que ya se acabaron, ya no hay más electricidad ni neurotransmisores en la cabecita. Pero lo interesante es todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de llegar hasta ella. Claro, lo interesante igual son los relatos que nos seguimos haciendo de la muerte. Digo, ahí hay un tema con el COVID y la fabricación de historias de horror, ¿no? Por ahí, fíjate, hay algunos autores que hablan de gripe española, Primera Guerra Mundial y el ascenso años después del cine de monstruos de la Universal Pictures. O sea, fue un boom. ¿Por qué fue un boom ir a ver horror al cine? Bueno, porque a lo mejor estábamos viviendo varios horrores. Y este año 2024, años después, unos añitos después de la pandemia, es el año en donde hemos tenido mucho mayor producción exitosa de cine de horror. Creo que culturalmente en este tema de la muerte es aburrida, pero lo interesante es los relatos culturales que nos hacemos acerca de ella. Es bastante interesante, pero bueno, nos íbamos a disertar. El aferrarnos a la vida.
O sea, lo interesante se vuelve en que no, digo, yo no soy experto en cine de horror, ni mucho menos, pero de lo que he visto y lo que es cómo nos aferramos. En el cine de horror lo que te enseñan es aferrarte, te estás aferrando. Pero ya cuando llega la muerte, ya. Pues te digo que esa es la aburrida, pero el momento de aferrarte a la vida es lo que se vuelve interesante. Claro, claro, coincido. Sí, cierto. De los 80s empezó a surgir muy, muy popular también, pero bueno, damas y caballeros, el tiempo es un cruel asesino, esperamos que este programa les ha dejado incluso una conciencia sobre la medicina, el horror y cómo es la vida y cómo nos hacemos historias de todo esto y cómo los médicos también viven un horror bastante particular. Entonces, damas y caballeros, pues los dejo con esta frase. Recuerden, los que nos escuchan más adelante en Spotify, quédense porque va a haber una canción alusiva al tema de la muerte. Y bueno, pues los dejo con esta reflexión, despidiéndome. ¿Valdrá la pena analizar todo esto que consumimos en el cine, en la literatura, en redes sociales? Esto que llaman historias fantasiosas o escapistas, ¿valdrá la pena analizarlas? ¿Tendrá algo que ver con nuestras vidas? No lo sé, acompáñenme a averiguarlo en el otro lado. Muchas gracias, Orlando, Vincent, muchísimas gracias. Gracias.